escuches a los mediocres que te dicen no se puede. No escuches a los cobardes que te dicen no te arriesgues. No escuches al desconfiado que te dice yo no creo. No escuches a los ociosos que te dicen no trabajes. Ni escuches al fracasado que te dice no lo intentes. Solo escucha al optimista que te dice avanza, puedes. Solo escucha a los valientes que te dicen no te rindas. Escucha al inteligente que te invita a usar la mente. Escucha a los entusiastas que animan y dan aliento, a los grandes triunfadores que sueñan con lo imposible. Escucha a los que conocen el camino a la victoria. Ellos construirán mundos, imperios, galaxias, soles. Encontrarás el tesoro más grande que hay en la vida, la libertad verdadera, la conciencia de quién eres, un ser total, sin fronteras, sin límites, sin miseria. Bendiciones, queridos todos. Bienvenidos a su magazine informativo Vive Consciente, con la dirección de Luz Esperanza Castro Jaimes, registro del Colegio Nacional de Periodistas 0723. Todas las bendiciones para el equipo de trabajo del magazine informativo Vive Consciente, Último Minuto Cúcuta y Notidía. Y todas las bendiciones para ustedes, mis queridos oyentes y mis queridos cibernautas. En esa situación poco fácil que está viviendo Colombia y el mundo entero, donde se ha querido cambiar la historia y se han querido cambiar los conceptos, ¿no? Parece que ya familia no suena a lo que realmente usted ha vivenciado los años o las épocas anteriores como familia. Y la palabra de la que hoy vamos a hablar es de resistencia. Cuando hablamos dicen, es que la resistencia es la que hace el paro. La resistencia es la que hace el paro. Y aquí decimos, pero los que hacen los paros realmente no están obrando con justicia, no están obrando correctamente, están destruyendo el país. La resistencia la están haciendo los empleados, los obreros, los microempresarios, los empresarios, los industriales, que muchas veces las familias que tienen empresas en conjunto de su grupo familiar y les han acabado, llegan los vándalos y les acaban el capital. Eso lo hemos estado viendo todo el tiempo, ¿no? Entonces, la resistencia de esas personas que han necesitado desplazarse a una clínica y no han podido hacerlo, e incluso ha causado la muerte. La resistencia, nosotros que somos el 85% de los ciudadanos que queremos trabajar, que no queremos más paros, porque sabemos que los paros son una programación para terminar con la democracia de Colombia. Y es más, la resistencia es tener que ver que alguien que no se ganó el puesto como senador, no se lo ganó por votos, sino porque no alcanzó a presidente, le dieron, porque eso es lo que dice la ley de Colombia, ese Senado, y todo el tiempo está incitando a la violencia y está citando ahora a un golpe de Estado. Vamos a escuchar este proceso de investigación que está haciendo al respecto el programa La Noche. Imaginen ustedes cuál es la situación de estas personas que se quedaron sin empleo como consecuencia de todo lo que ha venido sucediendo en las últimas ya 3 semanas en Colombia. Por esa razón, hasta ahora saludo en la ciudad de Bogotá, en Colombia. Nos acompaña Juan Esteban Orrego, director de FENALCO Bogotá, Cundinamarca. Bienvenido a La Noche. Jefferson, muy buenas noches a usted, a todas las personas de su equipo y a los televidentes. En Medellín, en Colombia, está Camilo Guzmán, director ejecutivo del think tank llamado Libertank, representa a pequeñas y medianas empresas de Colombia, y pues lo hemos invitado porque nos parece muy interesante todos los análisis que ellos han venido haciendo desde este centro de pensamiento. Bienvenido al programa La Noche. Gracias, Jefferson, y muchas gracias a todos los televidentes a esta hora.
Comienzo con Juan Esteban Orrego en la ciudad de Bogotá. Quiero escuchar su reflexión frente al planteamiento central que hemos hecho hoy aquí en el programa La Noche. Más allá de irnos a las cifras, que esas las vamos a citar más adelante, me gustaría que usted nos describiera y nos hablara cómo ha sido esa lucha de esos pequeños empresarios, de esos pequeños comercios, para mantenerse en pie y no quebrar durante las últimas semanas. Ya venían afectados por la pandemia del COVID-19, por las cuarentenas, por los cierres, y ahora llevamos 22 días de paro nacional. ¿Qué nos puede contar usted sobre la situación que enfrenta ese sector en Colombia? Pues Jefferson, ha sido una lucha titánica, sector por sector. Y lo que está ocurriendo, pues, en este momento es absolutamente deplorable. En Bogotá hemos visto cómo estos establecimientos se quedan sin surtido, se quedan sin mercancías e inclusive están siendo amenazados para que no abran sus establecimientos comerciales. Eso es un acto de terrorismo urbano lo que están haciendo. Y recordemos que pues, estos comerciantes vienen, como todos nosotros, de mucho más de un año ya de pandemia y una gran cantidad de cuarentenas que han venido menguando ese tejido empresarial que cada vez está más débil y más deteriorado. La situación que hoy estamos viviendo es una situación realmente grave y se requiere conciencia de lo que está ocurriendo, porque con lo que se está haciendo en todas estas marchas, en todos estos días de paro, es empobreciendo más a los más pobres. Es una situación realmente preocupante. Camilo Guzmán, las pequeñas y medianas empresas en Colombia representan el 96% del tejido empresarial. Contribuyen al 40% del Producto Interno Bruto y generan el 80% del empleo formal en Colombia. ¿Qué reflexión hace usted, Camilo, sobre la situación que ha tenido que enfrentar esa otra resistencia en estos 22 días? Así es, Jefferson. Y además la mejor definición fue la que hizo José Manuel cuando lo llamaba la otra resistencia, porque ellos vienen de aguantar las restricciones de la pandemia, las restricciones tomadas por los gobernantes que aún se mantienen y ahora han tenido que verse obligados muchas veces a cerrar sus negocios, sus establecimientos comerciales, al mismo tiempo de elevar los precios al no encontrar quien los surta, al mismo tiempo desechar mucha producción y demás, especialmente en los pequeños productores agrícolas. Entonces hoy están afectados, digamos, vienen acumulando una afectación desde la pandemia que hoy está, digamos, en su peor momento. Yo creo que de continuar estos bloqueos, y por eso es tan importante hacer un llamado a levantarlos, pues los resultados para la economía, los resultados para esos pequeños y medianos empresarios van a ser mucho peores para la pandemia. Y yo creo que hay que aprovechar este espacio para mandarle un mensaje y una reflexión a los jóvenes que están marchando. A ustedes lo que más les preocupa es el desempleo juvenil. Explíquenos cómo van a recuperar esos empleos destruyendo esas pequeñas y medianas empresas, destruyendo las tiendas, por ejemplo, de los barrios, destruyendo esos microempresarios que con tanto esfuerzo han construido un capital y que son las personas además que van a generar empleo en el futuro. Yo creo que tienen que hacer esa reflexión porque de lo contrario no vamos a salir de este problema y por eso el llamado tan importante a levantar los bloqueos, la protesta social es importante. Deben salir a protestar por sus derechos y demás, pero no afectando los derechos de aquellas personas que lo único que están haciendo es trabajando por el bienestar de ellos mismos y de todos los colombianos. Señor director de FENALCO, Juan Esteban Orrego, me gustaría saber de qué tamaño ha sido el impacto negativo de este paro nacional en lo que tiene que ver con las ventas, la productividad de estos pequeños y medianos comerciantes en la ciudad de Bogotá. Bueno, Bogotá viene con una caída en las ventas del 90%. Los establecimientos comerciales, pues la gran mayoría están o abriendo tarde o cerrando temprano o no abriendo, dada la situación que se está viviendo. Los trabajadores del comercio tienen que caminar por horas y horas para poder llegar hasta el lugar de trabajo y luego para poder regresarse a sus casas. Esto pues es una situación que hace que cada vez sea más complicado continuar con esos negocios.
Hablamos de que el 5% de los establecimientos comerciales en Bogotá ya han sido vandalizados y muchos de ellos han sufrido de saqueos. Entonces, pues estamos ante una situación muy grave donde se requiere unos movimientos fuertes para poder que volvamos a la normalidad que se requiere, para poder retomar el camino que pues realmente es del que venimos y poder salvar esta economía y salvar tantas vidas, porque es que nosotros en este momento estamos en Bogotá puntualmente con el pico más alto que se había visto en el tema de la pandemia. Cada vez hay más aglomeraciones y cada vez la gente en la calle está con una situación más grave. Entonces, definitivamente se requiere conciencia de todas las personas que están en este momento en las marchas, que están en este momento en el paro, y se requiere que la fuerza pública cumpla con su deber, que los gobernantes cumplan con su deber para poder llevar las cosas a la normalidad. Tampoco tiene ninguna coherencia que el encierro que tenemos en las ciudades, pues esté cada vez más grave y veamos cómo nuestras canastas familiares empiezan con esos precios hacia arriba de una manera desmedida que generan lo que dije hace un minuto, y es que los pobres cada vez están más pobres. Los que tienen forma pues se están afectando, pero los que están más pobres son los más graves, aquellos que viven del día a día, aquellos pues que realmente están hoy en la casa mirando para el techo viendo cómo sobreviven de esta situación. Camilo, ¿usted cree que en Colombia existe la conciencia sobre el impacto que va a generar en el corto plazo toda esta afectación al comercio? ¿O sencillamente se está imponiendo la voz de quienes hacen más ruido? Y con esto quiero decirlo de manera muy respetuosa. Claramente la protesta pacífica, la manifestación, está consagrada en la Constitución de Colombia y es un derecho. Pero del otro lado están todas estas personas que estamos visibilizando hoy con números y rostros que se están viendo afectadas y son inclusive ciudadanos que pueden incluso hasta apoyar esa protesta pacífica, pero que quizás no salen a marchar y quieren seguir con sus empresas o sus pequeños negocios, produciendo quizás el sustento para ellos, generando empleo. ¿Usted qué piensa sobre este punto en particular? ¿El país es consciente de esas voces silenciosas que se están viendo afectadas y que no están saliendo a protestar? Yo pienso, Jefferson, que aquellos que están saliendo a marchar claramente no están siendo conscientes del daño. Yo les haría otra pregunta, y es: ¿contra quién verdaderamente están protestando? Si es contra el gobierno o si es en realidad en contra de estos pequeños y medianos comerciantes que aquí hemos evidenciado en este programa. Porque al final a quienes están afectando no son a los políticos. Los políticos siguen cómodos y demás sin verse afectados directamente por las protestas. A quienes están afectando son a esa mayoría silenciosa que todos los días se levanta temprano y se acuesta tarde trabajando por Colombia, tratando de sacar adelante sus familias, tratando de sacar adelante sus hijos, pero también generando empleo, bienestar y oportunidades para todos los colombianos. Entonces yo creo que ese grupo no está siendo consciente en realidad de las personas a quienes está terminando afectando y a quienes en realidad van a estar terminando generándoles unos efectos a largo plazo. Adicionalmente, pienso que hoy hay que hacer un llamado muy importante a que la mayoría silenciosa, que somos la mayoría de los colombianos, que si bien algunos podemos aprobar lo que están protestando y otros no estamos tan de acuerdo, pues salgamos también un poco a manifestarnos y a manifestar el rechazo a este tipo de bloqueos, de vandalismo, de violencia que estamos viendo en las calles. Mire, hoy un comerciante que llega, un pequeño comerciante que destinó todos sus ahorros a crear un pequeño negocio en el centro de alguna de nuestras ciudades y que hoy es destrozado, pues a diferencia de cualquier otro empresario, seguramente no tiene un seguro, y ustedes lo que están haciendo es destruyendo todo ese trabajo de toda la vida y condenando a esa persona a la pobreza y a la miseria. Entonces yo creo que es hora de hacer un alto en el camino y de pensar en realidad quiénes estamos afectando. Vamos con una segunda historia que hemos preparado el día de hoy. También vamos a visibilizar los derechos de los ciudadanos de a pie, aquellos trabajadores que, como lo decía anteriormente, pues no están participando del paro nacional y se han visto seriamente afectados. La mayoría de ellos, como consecuencia de los bloqueos viales, tienen que caminar durante varias horas, no solo para llegar a su sitio de trabajo, sino también para regresar a sus hogares. Sus ingresos han disminuido, sus empleos están en riesgo
Y son quizás ellos los más afectados ante el aumento que han generado los bloqueos en los precios de algunos alimentos básicos de la canasta familiar. Uno de ellos es William Manrique. Hace 11 años trabaja como taxista en las calles de Bogotá. Jamás, nos dice él, que había enfrentado una crisis económica como la que sufre ahora como consecuencia de los bloqueos y de las manifestaciones. Nuestra periodista Paula Sabogal lo entrevistó y nos cuenta en este reportaje su historia. A la crisis por la pandemia que ya venían afrontando cientos de amarillos, como son conocidos, un problema no menos grave se les ha sumado. Si bien no es nuevo, se ha vuelto permanente esta vez y la situación es insostenible. De los más de 300.000 taxis que hay en Colombia, muchos hoy están guardados y otros pocos que salen ruedan por las calles sin pasajeros. ...22 días de paro ya afectan gravemente a las 520.000 familias que dependen de esta actividad. Una de ellas, la de William, su esposa y sus 2 hijos en Bogotá desde hace 11 años. Buenos días, ¿cómo está? Mi nombre es Paula Sabogal. Me lleva aquí y me cuenta cómo le ha ido estos días de trabajo. Sí, claro. Siga, por favor. Gracias, muy amable. Usted en un día normal, antes del paro, donde todo el mundo sale a trabajar entre semana, ¿cuánto produce al día? Un día normal estamos haciendo 220.000 pesos, un turno largo, dedicado uno al oficio aquí de taxi en la ciudad de Bogotá. Desafortunadamente ahorita en estas situaciones se nos ha habido reflejado en la mitad. Ahorita uno siendo juicioso son 120.000 pesos y se nos ha venido perjudicando el producido porque nos bajó a la mitad. En 14 horas diarias que trabaja actualmente William, no puede prestar su servicio ni a la mitad de los clientes que lo hacía hace unos días, cuando ya se venía reactivando la ciudad. Según líderes del gremio, en un día como hoy de paro y bloqueos, se pierde entre el 70 y el 80% de los servicios. 127 séptima Bella Suiza, 127 séptima. El temor a todas estas manifestaciones, todas estas marchas, ve uno gente en lo indispensable, que son citas médicas, que es ir al tema de que programan sus vacunaciones, pero realmente uno no ve ya los ejecutivos que iban a la oficina a trabajar en los diferentes sitios de colegio, zonas de financiación de Bogotá, como los bancos. Entonces, sí se ha visto reflejado, la gente sale a lo básico, a sus citas médicas y ahorita pues el tema de sus vacunaciones, y el resto ya no, se ha perdido mucho el usuario con el taxi, ya se ha bajado muchísimo. A William le costó adaptarse y perderle el miedo al COVID-19. Relata que es una profesión peligrosa en estos tiempos, pero hoy ha vuelto a sentir ese... Se presentan en la ciudad, pero pues de todos modos nosotros no hemos tenido complicaciones de restricción, excepto de los paros. Del resto hemos trabajado normalmente, somos uno de los gremios que todo el tiempo en pandemia y todo hemos prestado el servicio a la ciudad y a los capitalinos. Entonces pues sí nos da temor, pero a veces pues las necesidades pueden más que el miedo. La necesidad, como él dice, no da espera. Su única opción es trabajar por su familia. Ya mi niño mayor es bachiller, tiene 17 años y mi niño pequeño tiene 10 años, está en el colegio estudiando virtualmente. Pues mi esposa es ama de casa, entonces pues el sustento es de
que yo dependo aquí del trabajo y en eso estamos, salir adelante pues con lo básico de cualquier hogar capitalino. Entonces hay que seguir trabajando en todos los medios de las adversidades. Este taxista de 45 años apoya la protesta, pero como la mayoría de los capitalinos, rechaza cualquier tipo de violencia, venga de donde venga. La protesta, bien, pero la desobediencia y todo, y los desmanes, realmente sí quedan a otro segundo plano. Ya regresamos con La Noche. Hoy adaptado a cualquier dispositivo. Ingrese a ntn24.com y conéctese con nuestras noticias. Bueno, queridos, eso es una situación poco fácil y tenemos que resolverla. No podemos seguir ahí esperando que cada día aparece unos nuevos marchantes, ¿no? Hoy yo tomé un video de la marcha de los que venían del Catatumbo y dura el proceso de la marcha completa. El grupo duró seis minutos. Eso fue todo, no duró más. Detrás de ellos venían los buses y los camiones en los que ellos habían venido. Que por supuesto, demasiado bus, demasiado camión para tan poquita gente. Agregando que en esa marcha cuando empezó, los primeros que estaban eran los de la Defensoría del Pueblo. O sea, un grupo como de 10 personas, quizás me imagino que la función de que los de la Defensoría del Pueblo estén en las marchas es como protección, tanto para los que están marchando como para nosotros, ¿no? Y así, mañana van a querer marchar cualquiera otros grupos, porque no hay la suficiente información. Prefiero decir que no hay la suficiente información a pensar que los colombianos algo nos está sucediendo en el cerebro y no han entendido la situación. Es que marchan ¿contra quién? ¿Contra quién es que están marchando? ¿Contra quién marchan? Contra los únicos que están marchando son contra los ciudadanos de a pie, contra esos ciudadanos que no pueden superar todos esos bloqueos que nos hacen, contra los ciudadanos de a pie que estamos en el desabastecimiento y por supuesto contra el estrato 1, 2 y 3. Y lo más grave es que utilizan a los jóvenes y los jóvenes no han entendido eso, no han entendido que se están dejando utilizar y que llegan a sus casas y no hay comida. Y lo más grave, ¿quiénes son los promotores del paro? A ver, los promotores del paro no son todos los obreros que están trabajando en las fábricas donde los sindicatos han acogido a esos obreros. Esos están allá trabajando en sus fábricas o corriendo el riesgo de que las fábricas se quiebren. Pero los sueldos de los sindicatos, de los dirigentes de los sindicatos son altos. Viven en buenos sitios y tienen buenos carros. Igual que el tema de los de la minga. Los de la minga en camionetas que pagamos nosotros. Con guardaespaldas que pagamos nosotros los ciudadanos. Y ellos ganan mucho dinero y tienen mucho dinero. Las mingas no son pobres. Ellos tienen muchísima plata. ¿Y quiénes más incitan al paro? Los directivos de la Colombia Humana, Petro, Bolívar y sus amigazos. Pero es que Petro no saca a los hijos de él al paro. Los hijos de él están en Francia viviendo muy cómodamente. Y los hijos de todos los directivos de la izquierda, la ultraizquierda o la izquierda radical, como la estamos llamando, ellos no salen a los paros. Ni ellos tienen dificultades porque no han pagado las cuotas del ICETEX, ni ellos tienen dificultades para la comida, ni tienen dificultades de trabajo. Ojo, entendamos, queridos jovencitos,
y ustedes, mis queridos oyentes, mis queridos cibernautas, que lo que está sucediendo es que estamos destruyendo la economía de Colombia. Con estos paros lo único que se está logrando es destruir la economía de Colombia. Y después, ¿cómo vamos a reponer eso? ¿Quiénes van a pagar todos los desastres que han hecho con los vándalos? ¿Eso quién lo paga? ¿Eso lo pagan los de la Colombia Humana? ¿El senador Cepeda? No. El senador Cepeda, su cerebro no le da sino para pensar y sentir sobre todo lo que destruya la sociedad, lo que destruye incluso la misma ley. Porque atreverse a escribir un Twitter y sacar una entrevista donde dice que el narcoterrorista de Santrich, que fue violador, que fue secuestrador, que le ha causado tanto dolor y sufrimiento a este país, era un defensor de los derechos humanos. Y que lo que estaba haciendo en esa reunión donde lo mataron es que estaba negociando la entrega de unos policías venezolanos. Eso no es cierto, eso no es cierto. Y yo siempre me quedo sorprendida de la capacidad de que personas como Cepeda, como Petro, como Bolívar tienen para mentirle al país y cómo hay un 10, un 5, un 15% que les cree. Pero lo que pasa es que ellos hacen mucha bulla. Y nosotros en nuestra comodidad no decimos nada. Y si nos cae gordo Uribe, menos. Y si nos cae gordo Duque, menos. Y si nos cae gordo el Papa, menos. Y si nos cae gordo el gobernador, menos. Y si los alcaldes de algún municipio nos caen mal, menos. Y si el defensor del pueblo nos cae mal, menos. Y así sucesivamente. Estamos dejando acabar el país, queridos. Y los que más están sufriendo son los pobres. Tanto tema con la reforma tributaria porque le iban a poner el IVA a los alimentos. Y no es que yo esté de acuerdo con eso, por supuesto que no tienen por qué ponernos IVA en los alimentos. Pero mire que el IVA que no nos metió la reforma tributaria Carrasquilla, nos lo metieron los de la minga, los de la extrema izquierda, y los vándalos. Y por supuesto, todos los que apoyan los paros, porque los alimentos están súper caros, además de que están escasos. Todo ese proceso de que la reforma tributaria nos iba a afectar la economía, pues no existe algo más arrasador que lo que ha estado pasando estas 3 semanas para afectar nuestra economía. Entonces, ¿de qué es que están hablando? ¿De qué es que están hablando? Pero miramos todo el proceso que están haciendo. Lo vamos a mirar en el final del programa, ¿no? Esos 2 personajes que se van a Estados Unidos a pedir que nos quiten los auxilios. Pero vamos a seguir escuchando y viendo todo este análisis que estamos haciendo de quiénes son realmente la resistencia en este país y quiénes somos los que estamos sufriendo las consecuencias de todos los desmanes y toda la destrucción que hay en la mente y el corazón de personas que estuvieron todo el tiempo por fuera de la ley. Eso no va a poder cambiar en ellos, siempre van a actuar destructivamente. Hay 454.068 toneladas de mercancía represadas y este es quizás uno de los símbolos de la grave situación que enfrenta Colombia como consecuencia de los bloqueos. De otro lado hubo marchas pacíficas en diferentes regiones de Colombia. Ese fue otro de los hechos que marcó esta jornada. Pero nos llama muchísimo la atención la afectación que puede generar este tipo de actos en todo el territorio nacional. Ahí ustedes ven en pantalla a lo que marcó en otros lugares de Colombia, la marcha pacífica que hubo en otros lugares y que el día de hoy convocó también a miles de personas en las principales calles de las ciudades de Colombia. Señor Juan Esteban Orrego, veíamos el efecto que ha generado el desabastecimiento y también los bloqueos en lo que tiene que ver con el comercio internacional. ¿Cuál es esa otra resistencia que han tenido que protagonizar esos pequeños y medianos comerciantes
ante estos bloqueos de las vías en todo Colombia. Son más de 30 puntos en todo el territorio nacional que aún permanecen bloqueados y que también han generado que estas pequeñas y medianas empresas no tengan las materias primas para producir sus productos. Sí, ese es un hecho pues absolutamente desafortunado. Estos pequeños empresarios pues lo que están haciendo es afectándose cada vez más, y es que tenemos que recordar que el comercio es el final de esa cadena productiva. El comercio de productos o de servicios o de materia prima, así como de producto terminado. Entonces, la afectación es a muchísima más gente de la que nos estamos imaginando. Hasta ese señor del camión que no tiene un interés diferente al de trabajar, al que tiene que recoger un dinero para poder pagar la cuota de su carro y que pues el tiempo le va corriendo. Y pues el sistema financiero no conoce de paros porque el sistema financiero también tiene unas obligaciones con quienes depositaron un recurso buscando unos réditos. Entonces es toda una cadena, todo esto que estamos viendo desde el comerciante hacia atrás, toda la logística, todo el tema productivo, todos se están viendo afectados. Entonces, como bien lo decían hace un minuto, hablamos de que en Colombia el 96% son pymes y mipymes y son ellos los que hoy están sufriendo más que nadie en lo que tiene que ver con el tema económico. Y en el tema ya de físico, hambre, desazón y la gran caída en la calidad de vida que estamos viendo es en todos los sectores, porque es lo que ocurre con cada día de paro que se está viviendo. Camilo, otra de las noticias que también impactó muchísimo hoy en esta jornada número 22 del paro nacional en Colombia es que Standard & Poor's ha quitado el grado de inversión a Colombia como consecuencia de todo lo que ha venido sucediendo en los últimos 22 días. ¿Qué efecto cree usted que tiene esta decisión en la confianza inversionista, teniendo en cuenta que es una situación que parece desbordarse con el paso de los días? Totalmente. En primer lugar, yo creo que hay dos efectos que son importantes mencionar. El primero, el que usted mencionaba, la confianza inversionista. Muchos inversionistas extranjeros, por ejemplo, al ver lo que está sucediendo en Colombia y que tenían pensado hacer inversiones, pues lo van a dejar de hacer. Y eso implica, pues, naturalmente que menos empleo se genera en Colombia, también menos riqueza, y que eso termine, digamos, afectando también los ingresos de todos los colombianos. Adicionalmente, la inversión local, conozco muchos empresarios que están aplazando inversiones que tenían para el año entrante o inclusive más adelante, por cuanto en este momento no cuentan o no sienten que tienen las garantías para hacerlo. Pero en segundo lugar, hay un tema muy grave que lo veníamos advirtiendo en Libertank desde que se hizo el debate sobre la reforma tributaria. Y es que esta noticia que recibe Colombia hace que no solamente la deuda que tiene el Estado se encarezca, que eso ya es una noticia, digamos, muy mala para todos los colombianos, porque hace que pues, todo el dinero que tiene el Estado en deuda tenga una deuda cada vez más cara, pero también va a hacer que la deuda que tenemos todos los colombianos en tarjeta de crédito, créditos hipotecarios, créditos de vehículo, créditos de libre inversión y demás, también se va a encarecer. Entonces, lo advertimos desde antes. Todo esto, todas estas protestas, esto de haber tumbado la reforma tributaria sin permitir que llegara siquiera a su debate natural en el Congreso, donde seguramente lo malo que tenía lo iban a corregir, lo que estaba regular también lo iban a corregir, y donde la ciudadanía podía ejercer mucho más presión, porque hay que confiar en la democracia que tenemos. No permitimos que eso ocurriera. Decidimos que la retiraran y tumbarla antes, usando la violencia, afectando a tantos comerciantes, afectando a tantas personas, y hoy estamos viendo la consecuencia que tanto advertimos. Y al final, pues eso va a afectar más el bolsillo de todos los colombianos. Entonces imagínense el futuro que nos espera. Primero, empleos destruidos por cuenta de la pandemia. Segundo, más empleos destruidos por cuenta de estos bloqueos. Miles de negocios afectados y quebrados por cuenta de los bloqueos y de las restricciones de la pandemia. Y además de eso, toda la deuda de los colombianos más costosa. Si no entendemos bien, si no pensamos racionalmente, si no pensamos más allá de las emociones del momento, de lo que los políticos nos pueden decir, pues vamos a terminar como la vaca en el pantano, que entre más patalea más se hunde.
Juan Esteban Orrego, director de FENALCO, ¿cómo analiza usted esa noticia? La calificadora Standard & Poor's ha rebajado este miércoles la calificación de riesgo de Colombia, pasando de BB- a BB+. Todo esto en el contexto de lo que ha sucedido en las últimas 3 semanas en Colombia. Por un lado, la incertidumbre ante la caída o el retiro de la reforma tributaria que cursaba en el Congreso de la República, y por el otro lado ya 3 semanas de manifestaciones. Pues es claro, como lo mencionaban hace un minuto, que la confianza inversionista se va a pique. Y esto genera pues lo que conlleva que todas las inversiones que venían para Colombia de todas estas empresas que nos ven a nosotros como uno de los países que podría ser de los más prometedores en el efecto pivote de lo que estamos viviendo en la pandemia, pues esto va a generar que estos dineros definitivamente se van a demorar para llegar a nosotros, aunque pues teniendo fe de que esto salga bien de una manera u otra, posteriormente empezarán a llegar. Y pues obviamente mucha gente se pone nerviosa también al interior, mucha gente desafortunadamente empieza a sacar recursos, no solamente por lo de la calificación, sino también por toda la situación que estamos viviendo, y termina convirtiéndose en un dólar más costoso que termina de afectar los costos para los colombianos, porque recordemos que pues muchas de nuestras materias primas son importadas, o muchos de los insumos que se requieren para la producción agrícola son importados, y mucho producto terminado también lo es. Entonces esto desafortunadamente pues es una muy mala noticia para todos nosotros. Señor Juan Esteban Orrego, director de FENALCO Bogotá, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Muchas gracias y una feliz noche para todos. Una feliz noche. A continuación les presentamos otro informe que recoge voces de aquellos pequeños y medianos empresarios que en el caso de Bogotá continúan con entrega y dedicación, sacando adelante sus negocios pese a cualquier dificultad, producto de los bloqueos o de las restricciones a la movilidad de insumos y productos. La prioridad de ellos hoy es no afectar los puestos de trabajo que generan. Esta es una crónica realizada por Jorge Adrián Orozco. David con su empresa de venta de pollo crudo y María Patricia con la de huevos le han hecho frente a las dificultades que en las últimas semanas han ocasionado para el comercio los bloqueos a la movilidad y el transporte en marco del paro nacional. Ha complicado bastante la situación, pues la entrada de algunos productos obviamente se ve reflejada en sus precios y en sus altos costos. Pero pues yo creo que la mayor parte, el sector que se ve más afectado es el sector del campo y lo que es la agricultura, porque obviamente ellos son los que se están represando con los productos. Entonces eso obliga a veces también que tengan que dar los costos para que algunas cosas puedan ingresar y tener que venderlas mucho más económicas para no perderlas. Entonces sí, obviamente pues ha sido un tema bastante complicado. Pues siempre ha estado escasez de huevos, hemos tenido poca cantidades de huevos a lo que estaba llegando anteriormente. No están en contra de la protesta social pacífica, pero son conscientes que hoy su prioridad es mantener los negocios abiertos y conservar las fuentes de trabajo. En este momento nuestra prioridad es nuestra gente y seguir generando empleo. Entendemos la lucha que está haciendo la gente por el cambio de este país, pero nosotros tenemos familias que alimentar y en este momento son nuestra prioridad. Nuestra gente con hijos, familias, mujeres que son cabeza de hogar, pues tenemos un grupo grande que sostener. Por ejemplo, el día de hoy está solo. La gente esperaba que supuestamente había un paro nacional. La gente hoy sí llegaba el 100%, llegó al 20%. Llegó muy poquita clientela hoy. Como puede ver, está sola la plaza. Y aunque en el actual panorama el ingreso regular y los precios de sus productos hayan variado, ven con optimismo, en su caso en la plaza de Palo Quemao en Bogotá, que por lo menos está mejorando el abastecimiento. Hemos logrado la entrada de algunos productos, obviamente no con la regularidad que teníamos siempre. Respecto a los precios, pues hay algunos que logran mantenerse, otros no ha sido lo mismo que meses atrás.
pero pues dentro de todo el panorama que se viene presentando actualmente en el país, pues dentro de la plaza estamos bien de abastecimiento, se logra encontrar la mayoría de los productos básicos dentro de la canasta familiar. Algunas cosas suben, otras se sostienen y así sucesivamente. En este momento pues siempre se ha subido, desde que comenzó el paro, ha subido un poquito por lo que la comida, el concentrado de la gallina siempre estaba más costosa de lo que ha llegado normalmente. Además esto está bastante escasa en este momento. Sí, es bueno la protesta, pero debido a la escasez que está en este momento de alimentos, que por favor dejen pasar los alimentos, que eso es lo primordial para la humanidad. Camilo Guzmán, director ejecutivo del think tank llamado Libertank. Para finalizar, Camilo, ¿cuál cree usted que es la solución? ¿Que incluyan a todos estos pequeños y medianos empresarios en esas mesas de negociación o sencillamente que los dejen trabajar? Pues lo primero es que los dejen trabajar, o como decimos en Libertank, que los dejen camellar. Yo creo que eso es fundamental y es lo que todos están pidiendo. Yo creo también que una minoría no puede negociar el futuro del país. Yo creo que esas mesas de negociación tienen que ser amplias. Ojalá esos pequeños y medianos comerciantes también estén ahí, y entre otras cosas también para que logren explicar y explicarle a los manifestantes cómo se ven afectados con estos bloqueos. Camilo, muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en el programa La Noche. Esperamos tenerlo en otros programas analizando toda la coyuntura política y económica que en este momento tan turbulento enfrenta Colombia. Muchas gracias, Jefferson, y un saludo a todos los televidentes. Una feliz noche. Vamos a una pausa y ya regresamos a la parte final de este programa La Noche. Bueno, queridos, mire, ese joven que tiene Camilo Guzmán es un chico joven, quizás tenga 32 años, el director de Tintán, pero David Rivera, el joven empresario que tiene esa distribuidora de pollos en la plaza de mercado de Palo Quemado, es un chico que por mucho tendrá 25 años. Es un joven. Uno ve esos muchachos de 25, 26 años de las universidades que ya se debían incluso haber graduado y todavía no se han graduado, dedicados a marchar. Ojo, queridos, multipliquemos este programa de hoy. Sigan Magazine Informativo Vive Consciente en la página de Facebook, en YouTube y en la página web. Vamos a ir a los anunciantes o seguimos acá. Nuestra Huaca Millonaria empezó a crecer. Este viernes, nuestro acumulado de 2.500.000 pesos o más pueden ser tuyos. Conéctate a partir de las 7 de la noche por el Facebook Live de Aguas Capital Cúcuta y participa en nuestros sorteos millonarios. AKC. Sorteos millonarios. AKC. Manteniendo nuestro compromiso de llevar agua potable a todos los hogares cucuteños, nuestra empresa creó el programa Plan Conéctate para dar una solución a través de las pilas públicas a aquellos sectores que se encuentran en zonas de difícil gestión. Hemos llegado a zonas vulnerables de la ciudad bajo nuestra responsabilidad social empresarial y gracias al trabajo mancomunado con las juntas de acción comunal. Hoy, más de 16.000 familias pueden disfrutar del vital líquido. Nos sentimos orgullosos de esta iniciativa que ha sido reconocida a nivel mundial y ha llevado bienestar y felicidad a miles de personas, un avance fundamental para seguir construyendo la ciudad que todos nos merecemos. IPS Futumédica al alcance de todos, con el 50% de descuentos en consulta con medicina especialista, exámenes en medicina preventiva. Mis queridos, este es un programa de mucha reflexión. Miren, Jean-Claude Besudo desmiente que la reunión que él organizó es para que empresarios apoyen a Gustavo Petro, como lo dijo Gustavo Bolívar.
Él dice que eso nunca fue así, que a él la relacionista de Petro, la relacionista pública de Petro, que es sobrina del empresario Santo Domingo, es la que está manejando las relaciones públicas de Petro. Y él, por supuesto, eso ficha clave para que muchos empresarios y muchas personas acepten el llamado que le hagan a reuniones. ¿Por qué? Bueno, porque ella es una Santo Domingo. Entonces, como el mismo dueño de Viatur dice, no, pues uno no se va a imaginar que la sobrina de Santo Domingo nos vaya a invitar a una reunión donde lo que sea es para planificar destrucción del país. Más o menos esas fueron las palabras de él. De hecho, el Magazine Informativo Vive Consciente, en el Facebook de Magazine Informativo Vive Consciente, vamos a subir toda la entrevista. El empresario Jean-Claude Basudo es dueño de Aviatur y él decía en su entrevista que, bueno, que lo han estado amenazando y que quieren hacerle un bloqueo económico, y eso será una gran lección de vida de él para que la próxima vez sea claro con las personas que citan a una reunión, porque ellos están en el derecho y en el deber de que escuchar a todos los empresarios, pero les tuvo que haber quedado una gran lección de esto que le pasó. Él dijo que el encuentro con el senador Gustavo Petro, precandidato presidencial y líder de las encuestas, pues claro, es líder porque ningún otro candidato hay por ahora, simplemente llamaron para pedir la reunión y que ellos la aceptaron y que él hizo la cita para que fueran las personas el 14 de mayo a la 1 de la tarde. Dijeron que la señora, la sobrina Santo Domingo, que está manejando las relaciones públicas de Petro, dijo que un lugar abierto, entonces lo hicieron directamente en la casa del dueño de Aviatur. Pero quedó muy claro, lo dice él perfectamente claro y lo vuelve a repetir varias veces, que bajo ninguna circunstancia es que ellos tengan un compromiso de empresarios, como lo dijo Gustavo Bolívar en su trino, que era que, además de una forma bastante grotesca, como es su estilo, de que era para que muerdan o algo así, es una reunión que ellos los empresarios le están haciendo a Gustavo Petro. Otro tema bastante delicado que está sucediendo o del cual se ha estado hablando es que no se puede hablar de democracia y golpe de Estado a la vez. Esas son las contradicciones que nosotros todos le conocemos a Gustavo Petro, ¿verdad? El senador de la Colombia Humana indicó a través de Twitter que en el país lo que viene es un golpe de Estado. Y esos mensajes, ya sabemos que él siempre manda mensajes subliminales, ¿no? Él manda mensajes subliminales y él siempre le dice a los jóvenes, al oído lo que yo hablo, lo que yo digo. No paran las reacciones por ese trino del senador Gustavo Petro. Dijo que Colombia lo que le viene es un golpe de Estado. Daniel Palacios, ministro del Interior, indicó que las afirmaciones del congresista, también aspirante a la presidencia de la República, son sumamente preocupantes. Es preocupantes porque no parten de la institucionalidad. Además, es que la Constitución nuestra prohíbe hacer política que no parta desde la institucionalidad. Ustedes recuerdan la vez que los candidatos de la FARC empezaron a hacer recorridos en Colombia y aparecieron algunos personas de la disidencia de la FARC en los pueblos con sus armas. Ustedes recuerdan todo el revuelo que hubo por eso, ¿cierto? No se puede hacer política sino a través de todo lo que es la defensa de la institución, porque para eso se hacen las elecciones, para seguir conservando la República de Colombia. Es preocupante porque eso que Gustavo Petro está hablando no es parte de la institucionalidad de Colombia, sino en contra de ella. No se puede hablar de democracia y de un golpe de Estado a la vez en la misma frase. Esas son contradicciones.
Ojo con todas esas contradicciones al mejor estilo de el expresidente de Venezuela, que ya no está en este planeta Tierra, Chávez. Dice el ministro que él no quisiera atreverse a pensar que el doctor Petro está promoviendo un golpe de Estado, pero sí lo invita claramente a que sea muy responsable con lo que está hablando. ¿Qué es lo que tiene el cargo? Nuestra Guaca Millonaria empezó a crecer. Este viernes, nuestro acumulado de 2.500.000 pesos o más pueden ser tuyos. Conéctate a partir de las 7 de la noche por el Facebook Live de Aguas Capital Cúcuta y participa en nuestros sorteos millonarios. AKC. Sorteos millonarios. AKC. Manteniendo nuestro compromiso de llevar agua potable a todos los hogares cucuteños, nuestra empresa creó el programa Plan Conéctate para dar una solución a través de las pilas públicas a aquellos sectores que se encuentran en zonas de difícil gestión. Hemos llegado a zonas vulnerables. El ministro dice que no quiere atreverse a pensar que el doctor Petro está promoviendo un golpe de Estado, pero sí lo invita claramente a que sea responsable y tenga grandeza y haga política dentro del marco institucional. Es que es la única manera que se puede hacer política en Colombia. Dentro de la democracia, que es lo que tiene el cargo que él está ostentando ahorita de senador, y que además hay que recordarle que en este país eligió de manera democrática a Iván Duque y que el próximo año tendrá democráticamente la oportunidad de elegir a su sucesor, resaltó el funcionario. Además, Palacios dijo que los trinos de Petro son claros y contundentes. Eso no amerita un análisis de nadie. Aquí están claros y están contundentes. ¿Quién está siendo llamado a la unidad? ¿Quién está siendo llamado a la división? ¿Quiénes están promoviendo el odio? ¿Quiénes están basando afirmaciones falsas y temerarias e irresponsables? Pretenden incendiar el país. Quien en vez de buscar soluciones lo que hace es tratar de ahondar en heridas y profundidades, disgustos sociales, recalcó Palacios, el ministro del Interior. Yo siempre digo que se equivoquen, que Petro se siga equivocando, que Gustavo Bolívar siga equivocando, que Cepeda sigan equivocando, que ellos sigan equivocando, que sigan actuando como están actuando, para que el colombiano vea la verdad a qué es que nos estamos exponiendo con estos personajes. En un país demócrata, ningún profesor puede rendir homenaje a un narcoterrorista como Jesús Santrich. Pero lo vimos, increíble. Uno cree que ya vio todo, uno cree que después de que Antanas Mockus declaró, ¿no?, ese reverente que Antanas Mockus, que todo el mundo tenía en un altar, declaró que había sido cómplice y patrocinador de la guerrilla en la Universidad Nacional, que le había abierto las puertas a la guerrilla en la Universidad Nacional. Y que, además, si queríamos juzgarlo por eso, que lo juzgáramos. Un profesor de la Universidad Nacional dice: mis honores al comandante Jesús Santrich. La historia sentenciará su rol fundamental en la constitución del acuerdo de paz, escribe un docente del Departamento de Ciencias Políticas, y por supuesto eso tendría que tener una sanción muy grande, porque es lo que ha estado pasando en este país. Esos jóvenes que están marchando en las calles son un resultado de esos profesores de las universidades. El país y el mundo se sorprendió ayer con la noticia del asesinato de Seusis Pausi Hernández Solarte, mejor conocido como Jesús Santrich, narcotraficante de la Nueva Marquetalia. En extrañas circunstancias,
en Venezuela. El prófugo guerrillero quedó con cuentas pendientes en Colombia, a donde le incumplió el acuerdo de paz, a la Justicia Especial para la Paz, a las víctimas y a sus mismos compañeros, por los que esperaba una condena mínimo de 20 años. También era buscado por la justicia de Estados Unidos, en donde se le acusa a él y a su socio Iván Márquez por enviar 10.000 kilos de cocaína. La noticia desató todo tipo de reacciones en las redes sociales, desde aquellos que aseguraban que él mismo había labrado su camino a la muerte al retomar las armas y abandonar el proceso de paz, a otros que lamentaron que este jefe de la disidencia nunca hubiese podido afrontar la justicia en vida y aportar la verdad y la reconstrucción de las memorias en este país. Sin embargo, hubo una reacción a la muerte de Santrich que causó especial revuelo. Se trata de un mensaje escrito por el profesor de la Universidad Nacional, Jairo Hernando Estrada, quien en sus redes sociales rinde honor a quien él considera un hombre probo que fue víctima de un entrampamiento en el proceso de paz. Ojo, lo agarraron infragante con las manos en la masa. Además, se fue para el monte, se voló y se fue al monte, y desde el monte dio las declaraciones de la nueva narcotalia, y es de conocimiento mundial que están dedicados al narcotráfico. Ojo con eso. Ojo con eso, porque eso es lo más grave que ha estado sucediendo en este país. En este país. Ahora aparecen unos que quieren poner al narcoterrorista, alias Jesús Santrich, como defensor de los derechos humanos. Dice un amigo mío puertorriqueño, allá en su país, como es el país del Sagrado Corazón de Jesús, pasan ese tipo de cosas. Declaraciones del presidente Iván Duque sobre la designación de la doctora Marta Lucía Ramírez como nueva canciller. Vamos a escuchar al presidente, al vicepresidente de la República Democrática de Colombia con este tema. Como nueva canciller de la República. La doctora Marta Lucía es una mujer con una gran trayectoria en la política y en el sector privado, una mujer que se ha desempeñado como ministra de Comercio Exterior, ministra de la Defensa, senadora de la República, vicepresidenta de la República, y yo le he pedido a ella que asuma la Cancillería para adelantar varias tareas. En primer lugar, para poder estar fortaleciendo las relaciones bilaterales que tenemos en todo el mundo, pero adicionalmente también para ejercer la representación de nuestro país en los espacios multilaterales, donde nosotros queremos reafirmar no solamente el talante democrático de nuestro país, sino también la convicción de ser un país siempre respetuoso de los derechos humanos y siempre volcado a la defensa irrestricta de los valores democráticos que han caracterizado a nuestra nación. Le he pedido a la nueva canciller de la República que asuma también el reto de sacar adelante toda la política migratoria de nuestro país, de fortalecer los lazos en materia de seguridad y defensa, pero también abrir nuevas fronteras para nuestro país que estén articulándose también con otras carteras. Particularmente nuestra representación en la OCDE, nuestra representación en la Alianza del Pacífico, nuestra representación en la Comunidad Andina de Naciones, nuestra participación en la OTAN, nuestra participación en la OEA y en Naciones Unidas. Tengo todas las garantías como colombiano de que la Cancillería estará en excelentes manos con la doctora Marta Lucía Ramírez. Ella, además, ha venido trabajando temas que serán también desplegados en la diplomacia de nuestro país. Los temas relacionados con la protección de los océanos, los temas también relacionados con una diplomacia que defienda los derechos de la mujer,
que además muestre el espíritu que tiene nuestro Plan Nacional de Desarrollo de abrir oportunidades para la mujer y para la juventud. Y por supuesto, también hacer una diplomacia que nos permita abrir nuevas fronteras de inversión en nuestro país y nuevas fronteras también para las exportaciones. Creo entonces que con la llegada de nuestra vicepresidenta al Ministerio de Relaciones Exteriores, tiene Colombia a una de sus más representativas mujeres en el liderazgo político para ejercer esta tarea. Quiero invitar a la doctora Marta Lucía también para que les dirija unas palabras. Gracias, presidente. Bueno, como lo acaba de decir el presidente, para mí ha sido realmente un honor colaborar con él durante estos 3 años de gobierno desde la vicepresidencia en las distintas tareas que nos han sido asignadas. Sabemos que este es un momento particularmente importante para Colombia en su agenda internacional. Es una agenda que al final del día también tiene que servir para desarrollar todo lo que es nuestra política interna, nuestro Plan Nacional de Desarrollo, conectarnos mucho más con el mundo, tanto a nivel multilateral como a nivel bilateral. Colombia es un país que tiene un gran potencial, no solo para atraer inversión, sino también para tener un desarrollo económico mucho más profundo, en donde generemos más empleos para los jóvenes, para las mujeres, donde las oportunidades de emprendimiento y desarrollo empresarial sirvan para que el crecimiento económico y los empleos le traigan al pueblo colombiano la prosperidad, el bienestar, dignifiquen la vida de todos los colombianos. De tal manera que en alguna oportunidad también anterior el vicepresidente Gustavo Bell ocupó también esa función de ser ministro de la Defensa. En esta oportunidad me corresponde a mí mantener ese cargo de la vicepresidencia, pero asumiendo ahora esta política exterior que el presidente de la República lidera y para la cual vamos a trabajar en permanente articulación con todas las entidades del gobierno nacional, pero también con el sector privado, con las distintas entidades que integran realmente nuestra nación, porque necesitamos que el mundo entero vea esa Colombia de libertades, la Colombia de valores democráticos, la Colombia comprometida con los principios y sobre todo, repito, con la dignidad de cada colombiano. La política de migración que el presidente ha diseñado y tantos otros programas vamos a lograr que tengan cada vez más el apoyo de la comunidad internacional. Vamos a trabajar todo el día por poner muy en alto el nombre de Colombia. Muchísimas gracias. Gracias, muchas gracias a todos. Los saludo aquí un momentito. Bueno, mis queridos oyentes, compartamos el programa de hoy. Mire que todo ese proceso de investigación que hace el programa La Noche de NTN 24 es un proceso de investigación muy valioso. Son gente muy seria, muy seria. Y vamos a dejar en el Magazine Informativo Vive Consciente, en el Facebook de Magazine Informativo Vive Consciente, vamos a dejar el video de la entrevista que Vicky Dávila le hizo al francés. ¿Y cuál otro es el que tenemos? Creo que 2. Bueno, suban a Magazine Informativo Vive Consciente y los van a ver allí. Mañana 6 de la tarde. Los quiero mucho. Que Dios los bendiga. Muy buena noche. No escuches a los mediocres que te dicen no se puede. No escuches a los cobardes que te dicen no te arriesgues. No escuches al desconfiado que te dice yo no creo. No escuches a los ociosos que te dicen no trabajes. Ni escuches al fracasado que te dice no lo intentes.